para comenzar la clase. El tema de hoy dice: el caso es Laura, una estudiante de 21 años, se encuentra en una semana de exámenes finales en la universidad. Con el estrés acumulado, ha pasado las últimas 12 horas sin comer, solo bebiendo café para mantenerse despierta y continuar estudiando. Durante este tiempo ha experimentado mareos, debilidad, dificultad para concentrarse mientras se prepara para su próximo examen. Siente un fuerte dolor de cabeza y comienza a notar que sus manos tiemblan. Preocupada, acude a la enfermería del campus, donde le miden los niveles de glucosa en sangre y resulta que está por debajo de los valores normales. Eso se conoce como hipoglucemia. Ahora es, ¿qué ruta metabólica se tendría que activar? ¿Qué ruta metabólica? Hemos visto 4 rutas metabólicas relacionadas con la glucosa. En este caso, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Ahí tiene poca hipoglucemia, ¿no? Tiene poca glucosa en sangre, ¿no? ¿Recuerdan que la glucosa entra por el transportador de ductos al torrente sanguíneo? Y luego en el torrente sanguíneo entran las diferentes células, ¿no? Pero esta persona tiene un déficit de glucosa en sangre. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? La glucosa acá está baja, ¿no? Baja a nivel. Entonces, para compensar el cuerpo tiene que hacer lo opuesto. Si la glucosa está baja, ¿qué es lo opuesto que tendría que hacer el cuerpo? Aumentar la glucosa en sangre, ¿no? Para compensar este problema que está teniendo, hipoglucemia, ¿no? Entonces, ¿cuál de las 4 rutas? Tenemos la ruta de la glucólisis, glucogenólisis, la ruta de la gluconeogénesis y la ruta de la glucogénesis. Son 4 rutas metabólicas relacionadas con el metabolismo de glucosa. Cuando una persona tiene baja concentración, capaz como con este estudiante, ¿no? Que ha estado sin comer 12 horas, ¿no? Solo tomando café, ¿no? ¿Cuál de las 4 rutas se tendría que activar? Glucogenólisis. Glucogenólisis. Gluconeogénesis. Esta no, entonces esta queda descartada, ¿cierto? Queda descartada la glucólisis y queda descartada la glucogénesis. ¿Por qué? Queda descartada porque hay muy poco de esto de acá. Hay muy poco y queda descartada porque tampoco hay poco para formar glucógeno, ¿no? Si no, tienen que haberlo opuesto. Entonces, las rutas que se tendrían que activar tendrían que ser la glucogenólisis y la gluconeogénesis. ¿De qué depende una? Que se active una o de que se active otra. Ambas van a formar glucosa. Depende del tiempo. Esto es el almacén de la glucosa. Va a llegar un momento en que ya no va a haber más en el almacén. Se acaban las reservas de glucosa, entonces al inicio tendrían que, en las primeras horas tendría que activarse la glucogenólisis. Pero como ha pasado demasiado tiempo, entonces ya el almacén quedó vacío y se tiene que activar la otra vía. Entonces la primera que se tendría que activar sería esta de acá, para degradar y obtener glucosa, y una vez que se acabó toda tu reserva, tienes que activar la gluconeogénesis. Depende del tiempo de ayuno, al inicio hasta que se te acabe, y luego te activas la gluconeogénesis. ¿Qué es la gluconeogénesis? Es formación de glucosa a partir de productos que no son carbohidratos. Este es un ejemplo, pero no es, el piruvato es un ejemplo de una molécula común. No es la única, también hay otros aminoácidos. Vamos a ver otros metabolitos que no son glucosa. Entonces, ¿qué es la gluconeogénesis? Porque como ha sido un ayuno muy prolongado, se acabó las reservas de glucógeno y tuvieron que activar la gluconeogénesis. ¿Qué es la gluconeogénesis? Es formación o síntesis de glucosa a partir de productos que no son carbohidratos. Por ejemplo, el piruvato. Pero acá tenemos otros. Por ejemplo, esta es la glucosa. ¿Cómo puedo formar glucosa? Puede ser a partir de glicerol. Este es otro producto, ¿no? Normalmente hemos visto que es por piruvato. Es el único sustrato para formar glucosa, ¿no? También la gluconeogénesis se podría dar a partir del lactato, ¿no? Que era otro metabolito, ¿no? del producto del metabolismo de la glucosa.
lactato puede formar piruvato y luego así puede llegar por una reacción hasta llegar a glucosa. ¿Qué otro producto puede formar glucosa? La alanina. La alanina por medio de las transaminasas puede formar piruvato, ¿no? Y una vez que se forma el piruvato ya sube hasta la glucosa. ¿Qué otros metabolitos? El glicerol. El glicerol viene producto de los lípidos. He puesto más o menos qué es el glicerol. Nosotros, aparte que consumimos nuestra reserva de glucógeno y se acaba, podemos comenzar de manera secundaria, si se acabó el glucógeno en el cuerpo, entonces comenzamos a degradar grasas. ¿Las grasas de qué están hechas? De glicerol más ácidos grasos formarían triglicéridos, ¿no? Si tuvieran 3 ácidos grasos sería un triglicérido. Y este glicerol, como es un lípido, esto de acá, las grasas son lípidos, entonces da como consecuencia de la lipólisis. Lipólisis es el proceso por el cual un lípido como un triglicérido se puede hidrolizar y formar glicerol. ¿Producto de qué? Capaz de un ayuno prolongado, ¿no? Cuando ya no tienes glucógeno, se activa esta vía de la lipólisis y con el glicerol ya tienes un sustrato para luego sintetizar glucosa, ¿no? Esa es otra vía. O también otro tipo de aminoácidos, otro tipo de sustratos pueden llegar a formar glucosa. Entonces, gluconeogénesis es el proceso de síntesis de glucosa a partir de productos que no son carbohidratos. Como ejemplo el piruvato y los otros, ¿no?, que hemos mencionado. Es el proceso opuesto a la glucólisis. Mientras que la glucólisis degrada la glucosa, la gluconeogénesis forma nueva glucosa a partir de productos que no son carbohidratos. ¿Qué importancia tiene el metabolismo de la fructosa y galactosa a nivel celular? Acá tenemos que, así como tenemos la vía de la glucosa para formar piruvato y luego acetil-CoA, la vía de la fructosa y la galactosa también pueden llegar a estos productos para formar los triglicéridos. Pero acá vemos que esta vía de la fructosa puede también no solo formar grasa, ¿no?, como los triglicéridos, sino tiene conexión con el metabolismo de la glucosa por medio del gliceraldehído. Estos de acá, el gliceraldehído y el dihidroxiacetona, se forman a partir de la fructosa. Entonces la fructosa, a pesar de que no interviene directamente, puede formar metabolitos intermedios de la glucólisis, como el gliceraldehído 3-fosfato. Eso quiere decir que la glucosa no es el único que puede obtener este metabolito de la glucólisis, sino también fructosa, a partir de su degradación, puede formar este metabolito gliceraldehído y luego el gliceraldehído 3-fosfato. Aparte de formar grasas, pero también tiene conexión con la glucólisis. Y a nivel de la galactosa, mientras acá tenemos el glucógeno y acá tenemos la glucosa, ¿no? Producto de la degradación, se forma el producto de la degradación de glucogenólisis, se va a formar la glucosa. ¿Y cómo están conectados? Porque acá este metabolito de la lactosa se puede obtener la galactosa 1-fosfato y esto de acá por medio de una transferasa se puede formar glucosa 1-fosfato, ¿no?, que sería este de acá, glucosa. Entonces tienen en común que a partir de galactosa puedo obtener glucosa, y porque si tengo glucosa, entonces ya puedo iniciar la glucólisis. No es necesario capaz que mi única fuente sea obtener glucosa 1-fosfato, ¿no?, sino esta glucosa 1-fosfato no solo puede venir de la degradación del glucógeno, sino podría venir del consumo de galactosa, ¿no? Entonces, ese es algo común que ocurre en bioquímica, que existe también ciertas vías que se sobrelapan y no es necesario seguir una vía principal, sino existen vías alternas, ¿no?, que me pueden llevar al mismo tipo de productos. Entonces, ambos monosacáridos al final me pueden generar galactosa. Entonces, la glucosa era el monosacárido, la galactosa era el otro. Acá vimos que la fructosa también puede producirle estos metabolitos intermedios que al final es obtener piruvato. Los metabolitos intermedios. Los 3 monosacáridos pueden llevar a metabolitos intermedios de la glucólisis. ¿Qué es el glucógeno?
el glucógeno era la manera, el polisacárido, que está hecho por glucosa, ¿no? La forma como se almacena. Si yo tengo un exceso de glucosa, es decir, consumo más glucosa de la que necesitan mis células, entonces tengo que almacenarlo de alguna manera, ¿no? Cuando hay ayuno o no ingiera de alimentos, ¿no? Entre el almuerzo y la cena, o entre el desayuno y el almuerzo, tengo que almacenar esa energía, esa glucosa en forma de glucógeno, ¿no? Glucógeno entonces es un polisacárido que está hecho de glucosa, ¿no? Y en condiciones de ayuno justo se activa, ¿no? Ya vimos que al inicio, en las primeras horas, se consume el glucógeno, se activa este proceso metabólico conocido como glucogenólisis. En glucógeno se degrada glucosa, pero esto llega hasta cierto punto, ¿no? Porque es como un almacén. Cuando el almacén queda vacío, entonces ya no puedo continuar con esta vía y activo mi otra vía de la gluconeogénesis. Entonces, ¿qué función cumple? El glucógeno es un polisacárido de glucosa. ¿Y qué función cumple? Cumple la función de almacén de energía en condiciones de ayuno. Almacén de energía en condiciones de ayuno. Almacén de glucosa en forma de subpolisacárido que se llama glucógeno. Solo vamos a tocar entonces el tema del número 1, que es gluconeogénesis, que hasta ahí nomás va a venir en el examen. Los otros temas van a ser para el siguiente, pero no van a venir en el examen. Solo viene gluconeogénesis, el punto 1, ¿no? De ahí para todo lo anterior. El resto de temas, el metabolismo de glucógeno, no va a venir hasta gluconeogénesis entonces. Entonces la gluconeogénesis es, como es neo, es volver a formar. Neo es como nuevo, génesis, formación nueva de glucosa, ¿no? Formación nueva de glucosa. Y acá tenemos las partes de la célula. Este ciclo TCA es el ciclo de Krebs y ocurre en la mitocondria, ¿no? Pero fuera de la célula, es decir, en el citosol de la célula, ocurre la glucólisis. Y donde ocurre la gluconeogénesis es el proceso inverso, ¿no? A partir de, por ejemplo, piruvato, obtener glucosa, es el proceso inverso, va a ocurrir también fuera. Acá lo que vemos es que existen varios metabolitos que no es piruvato y que también pueden llegar a producir glucosa. La glucosa puede venir directamente del torrente sanguíneo a partir del lactato. Yo puedo obtener piruvato e iniciar el ciclo de Krebs. Y estos intermediarios también hay intermediarios como la glutamina, que puede entrar por este receptor y producir el alfa-cetoglutarato, un intermediario del ciclo de Krebs. Acá vemos la biosíntesis de glucógeno, ¿no? La glucogénesis. Esto de acá sería el almacén. Este es cuando hay un exceso de glucosa. Esta glucosa ya no es necesaria en el ciclo de Krebs porque hay abundante cantidad de glucosa. ¿Qué ocurre cuando en la célula hay abundante cantidad de glucosa? Esta vía, se activa otra vía porque esta de acá ya está saturada. Las enzimas tienen ciertos grupos catalíticos que cuando están saturados ya se activa otro tipo de vías y la glucosa, entonces 6-fosfato, se almacena en forma de glucógeno, ¿no? Que es el polisacárido de cómo se almacena, y en condiciones ya de ausencia de glucosa, este de acá puede degradarse nuevamente a la glucosa libre para poder activar esta vía, ¿no? Y mantener, digamos, la vía. Las células van a tener una fuente constante de energía, sea que yo me alimente o no, o en periodos, por ejemplo, entre cena y cena, por ejemplo, entre el almuerzo y la cena, o entre el desayuno y la cena, mis células tienen suficiente energía porque la almacenaron en forma de glucógeno, ¿no? Ahora, todos los tejidos no tienen el mismo consumo de glucosa, ¿no? Hay algunos que tienen más, hay otros que tienen menos. Hay ciertas células donde se da mayor
mayor de esta activación de estas vías. Por ejemplo, hablamos de determinados tejidos necesitan un aporte continuo, es decir, en ningún momento en un ayuno prolongado pueden tener la glucosa muy bajo a nivel del citosol. Uno de esos es el cerebro y otro es los eritrocitos o los glóbulos rojos. Vemos que en general estos tienen un consumo muy elevado de glucosa al día. Si el organismo, por ejemplo, consume al día 160 gramos de glucosa, el cerebro consume 120 de esos 160, ¿no? O sea, el cerebro consume la mayor cantidad de glucosa de todo lo que ingerimos en el día. Y el eritrocito solo puede metabolizar la glucosa, ¿no? Porque no tiene las otras enzimas. Las otras enzimas no se encuentran en esta célula como para degradar, por ejemplo, la fructosa o la galactosa. Al no carecer de esas enzimas, lo único que le queda es metabolizar la glucosa. Las reservas de glucosa entonces tienen que ser suficientes para cubrir las necesidades en un día. Entonces el cuerpo solo va a tener energía para cierto número de horas, ¿no? Máximo. Y luego de eso ya se activan otras vías, ¿no? En ausencia de glucosa ya se va a activar la gluconeogénesis. Cuando han pasado muchas horas y ya no quedan reservas de glucógeno. Entonces acá comenzamos a explicar qué es la gluconeogénesis. Vemos que el glucógeno se degrada, este proceso se llama glucogenólisis. La glucosa cuando se degrada a piruvato es para un metabolismo oxidativo. Cuando tenemos piruvato, de acuerdo a las condiciones de oxígeno, si existen condiciones aeróbicas o hay suficiente cantidad de oxígeno, se va a producir acetil-CoA. Y el acetil-CoA es el primer intermediario para el ciclo de Krebs que reacciona con el oxalacetato. ¿Cuál es la función del ciclo de Krebs? Producir ATP y producir NADPH. El NADPH va a entrar a la cadena transportadora de electrones para producir más ATP. Y en condiciones anaeróbicas, el piruvato ya no va a producir acetil-CoA, sino en condiciones anaeróbicas el piruvato va a producir etanol o ácido láctico o lactato. Produce entonces otro tipo de metabolitos, de acuerdo al tipo de condiciones aeróbicas o no. Entonces el proceso oxidativo viene de oxígeno, ¿no? Oxidativo viene de oxígeno, quiere decir que en presencia abundante de oxígeno se activa el ciclo de Krebs y se produce acetil-CoA. La formación de glucosa a partir de piruvato, se da por conversión a oxalacetato. ¿Y dónde ocurre esta reacción de gluconeogénesis? Ocurre principalmente en el hígado y en el riñón en menor medida, ¿no? Principalmente en el hígado y en menor medida en el riñón. En los otros órganos ocurre en muy bajas cantidades, pero no es tan significativo como lo que ocurre en el hígado y en el riñón, principalmente en el hígado. Entonces comenzamos aquí con, por ejemplo, el piruvato. Varios de los metabolitos, por ejemplo, la lanina produce piruvato, el lactato produce piruvato en la gluconeogénesis. Hay ciertos aminoácidos que pueden producir piruvato y como todos van al piruvato, y hay otro grupo que va al oxalacetato, ¿no? Por ejemplo, a partir del piruvato se produce oxalacetato. Y por ejemplo hay ciertos metabolitos que pueden producir el oxalacetato. La finalidad última es producir glucosa. Entonces hay varios metabolitos que se transforman sea en piruvato o sea en oxalacetato que por medio de la gluconeogénesis me van a producir síntesis de glucosa. Ahora, acá se ven los ácidos grasos, ¿no? Este proceso llamado lipólisis hace referencia a que también en condiciones de hipoglucemia, cuando la glucosa es muy baja, acá represento en verdecito, representaría el glicerol. El glicerol, que es esta molécula de acá, es el glicerol unido a 3 cadenas, ¿no? Un glicerol se puede unir, tiene espacio para unirse a las 3 cadenas de ácidos grasos. Y esto de acá se almacena en mi cuerpo en manera de grasa, ¿no? Cuando la grasa se acaba mi cantidad de glucógeno, entonces la grasa es degradada por un proceso de lipólisis, es lisis de los lípidos, ¿no? Lisis de grasa. Y por medio de enzimas lipasas voy a obtener ácidos grasos libres
y una molécula de glicerol. Y esta molécula de glicerol puede actuar también como sustrato importante en el proceso de la gluconeogénesis para producir glucosa. ¿De dónde más puedo obtener sustrato? Por ejemplo, de la fermentación o en condiciones anaeróbicas yo produzco lactato. Y esta reacción es reversible, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo poco piruvato, pero tengo abundante lactato, si el lactato es abundante, por medio de la lactato deshidrogenasa, puedo producir piruvato, y el piruvato ya es un metabolito que me va a ir por gluconeogénesis, producir glucosa. Y a partir de los aminoácidos glucogénicos. Son aminoácidos glucogénicos porque participan en esta producción del piruvato, ¿no? Estos aminoácidos activan en la producción. ¿Cuáles aminoácidos? Acá tenemos una lista de alanina, asparagina, glutamina, varios, y acá resalta uno muy importante, la alanina, porque de todos los aminoácidos el más utilizado es la alanina por medio de la transaminasa, ¿no? Alanina, transaminasa, convierte la alanina en piruvato. Y eso se produce mayormente en el hígado. Y además de piruvato, si produce oxalacetato, el oxalacetato también puede favorecernos, porque es un metabolito que ocurre después del piruvato. Y el oxalacetato también puede formar glucosa. Ahora, acá tenemos cómo es la compartimentos, ¿no? Que hay dos compartimentos. Una es la mitocondria. Esto de acá representa la mitocondria. Esta es la doble membrana. La mitocondria presenta una membrana externa, presenta una membrana interna con estas invaginaciones. Entonces el ciclo de Krebs es un ciclo oxidativo, requiere abundante cantidad de oxígeno para producir ATP y NADH, ¿no? El ciclo de Krebs produce ATP y NADH. Para producir más ATP y NADH se utiliza en la cadena transportadora de electrones y va a producir mayor cantidad. Ahora el ciclo de Krebs, que es metabolismo activo, el piruvato, la primera reacción es producir el acetil-CoA. El acetil-CoA va a reaccionar con el oxalacetato. Pero este oxalacetato, ¿cómo se puede formar? A partir de estos aminoácidos, ¿no? Puede ser el aspartato o la asparagina, puede producir oxalacetato y al reaccionar con el acetil-CoA forma el citrato, alfa-cetoglutarato, succinil-CoA, fumarato y malato. Ahora vemos que esto es lo que ocurre dentro de la mitocondria de la célula, pero estos metabolitos también tienen conexión fuera en el citoplasma de la célula. Por ejemplo, si vemos que el malato puede salir de la mitocondria al citoplasma y el malato puede producir el oxalacetato y por medio de la descarboxilación puede producir este fosfoenol piruvato, ¿no? Y este fosfoenol piruvato puede servir como sustrato para el piruvato. Entonces, ¿y de qué depende? Depende de dónde se encuentra la necesidad, si se encuentra en el citosol o si se encuentra en la mitocondria. Puede ser que las condiciones no sean aeróbicas si las condiciones no son aeróbicas, entonces no se va a producir el ciclo de Krebs y se favorecen otro tipo de rutas metabólicas. Depende de las condiciones en que se encuentra la célula. Si tiene suficiente oxígeno, si tiene suficiente cantidad de piruvato. Ahora, la idea es obtener piruvato o oxalacetato. Cualquiera de los dos puede iniciarme este proceso de gluconeogénesis. Acá tenemos varias fuentes. Nos vamos a comenzar por las reacciones de transaminación. ¿Qué son las reacciones de transaminación? Es un grupo de enzimas que transfieren el grupo amino de un aminoácido a otra molécula, un alfa-cetoácido. Por ejemplo, acá tenemos este alfa-cetoácido que es el alfa-cetoglutarato. Este alfa-cetoácido vamos a transferir del aspartato, este aminoácido, grupo amino,
y va a formar el oxalacetato, ¿no? Y este oxalacetato es algo que queríamos obtener, ¿no? Para la gluconeogénesis. Si obtenemos piruvato o obtenemos oxalacetato, eso va a favorecer la gluconeogénesis, es para formación de glucosa. Luego teníamos este metabolito, ¿no? Producto del ciclo de Krebs, teníamos malato, era un metabolito intermedio. Este de acá también puede producir oxalacetato por medio de esta enzima, malato deshidrogenasa, puede producir oxalacetato. Este de acá, malato, también puede producirme no oxalacetato, sino me puede decir piruvato por medio de esta enzima málica, que es otra forma de obtener. También producto de la otra reacción de transaminación. Una reacción de transaminación era con la aspartato aminotransferasa y la otra reacción de transaminación es con la alanina aminotransferasa. Esta reacción reversible es catalizada por esta reacción alanina aminotransferasa. A partir del aminoácido alanina yo puedo obtener piruvato, ¿no? Y esto de acá es parte de, como sustrato para la gluconeogénesis. Y también a partir del lactato, ¿no? En condiciones de metabolismo anaerobio yo tendré mucho lactato y este lactato me sirve como sustrato también para producir piruvato. Y ya cuando tenemos el piruvato ya tenemos el sustrato para continuar con la gluconeogénesis en caso de que la glucosa no esté disponible. Acá vamos a ver ahora la diferencia entre el metabolismo. Hay dos compartimentos en la célula entonces para el metabolismo, la región mitocondrial que ocurre en la matriz mitocondrial y lo que ocurre en el citosol. Lo que ocurre en la mitocondria es que una vez que tenemos el piruvato puede formar el ciclo de Krebs, ¿no? Para producir energía. Y al final la finalidad es producir energía para suplir las necesidades metabólicas o energéticas de la célula, ¿no? Por ejemplo, el cerebro necesita mucha cantidad de energía, entonces eso lo obtiene a partir del piruvato. ¿Y cómo se da esta reacción? En la mitocondria, el piruvato entonces, que se encontraba en el citoplasma entra a la matriz mitocondrial y ya no se formaría este acetil-CoA, sino se activa otra vía alterna en que el piruvato, por medio de esta enzima piruvato carboxilasa, formaría el oxalacetato. Oxalacetato como intermediario metabólico, ¿no? Y ya no formaría el acetil-CoA, que normalmente se daba cuando el piruvato venía de la glucosa, ¿no? Este oxalacetato también vemos que se forma a partir de aminoácidos, ¿no? Como el aspartato. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en el exterior? Este oxalacetato entonces ya no participaría en el ciclo de Krebs porque ya no hay suficiente fuente de la glucosa y el oxalacetato entonces podría salir de la mitocondria al citoplasma y por medio de esta enzima PEP carboxilinasa podría formar este fosfoenol piruvato. De este fosfoenol piruvato entonces ya no sigue este ciclo hacia la matriz mitocondrial, no sigue el otro ciclo para arriba para formar la glucosa eventualmente. Es como que se alternan las vías. Normalmente en condiciones aeróbicas y con abundancia de glucosa, el piruvato formaba en acetil-CoA y reaccionaba en el ciclo de Krebs, y ahora debido a que no hay suficiente glucosa se activan otras vías, como por ejemplo ahora el piruvato ya no formaría el acetil-CoA sino el oxalacetato, y el oxalacetato podría formar el PEP, es decir, el fosfoenol piruvato, saliendo de la mitocondria, ya no realiza este proceso oxidativo denominado ciclo de Krebs, sino se activa otro tipo de vía para la gluconeogénesis, y en otras vías alternas. Ahora, ¿qué ocurre cuando ya se formó este PEP, un fosfoenol piruvato? Este fosfoenol piruvato luego va a subir, se forman otros metabolitos. Si había fosfoenol piruvato, se forman 2-fosfoglicerato, 3-fosfoglicerato, 1.3 fosfoglicerato, hasta llegar al gliceraldehído 3-fosfato, ¿no? Ahora, acá en el gliceraldehído 3-fosfato, la única fuente de gliceraldehído no solo viene del metabolismo
del oxalacetato, ¿no? Porque esto de acá viene del oxalacetato, sino también puede venir del consumo de la degradación, de la lipólisis, ¿no? Teníamos un triglicérido y acá se forma un glicerol. Y de este glicerol se puede formar este glicerol 3-fosfato y llegar a este producto final, que es la hidroxiacetona fosfato. Y esto de acá es lo que sirve como sustrato. Tenemos la vía que viene del oxalacetato y también tenemos la vía de la lipólisis, ¿no? Ambos van a llegar al final hacia el mismo punto de la fructosa 1.6 bifosfato, que por medio de esta fosfofructoquinasa se forma la fructosa 6-fosfato y ya finalmente la glucosa 6-fosfato y la glucosa. Y así hemos visto cómo a partir del oxalacetato o lo que no se podía formar acá porque no había suficiente cantidad de glucosa, ya no sigue el ciclo de Krebs, ¿no? El ciclo de Krebs solo se produce cuando hay abundante cantidad de oxígeno y de glucosa, pero en ausencia de oxígeno o en ausencia de glucosa disponible, como en condiciones de hipoglucemia, se activan rutas alternas. Ya no sigue esta ruta, sigue la otra ruta, ¿no? Y se forma el oxalacetato, se forma el PEP, por medio de la PEP carboxoquinasa, este PEP, que es el fosfonol piruvato, sigue la otra vía. Y no solo se activa esta vía, sino se activa otra vía también para tener mayor cantidad, que es la vía de la lipólisis. Y por medio de la lipólisis voy a tener más hidroxiacetona, es decir, mayor cantidad de cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos vienen del metabolismo de los triglicéridos, ¿no? Como la dihidroxiacetona, ¿no? Un tipo de cuerpo cetónico. Entonces, acá lo que vemos es que esta ruta, a partir del piruvato, que ya no siguió la ruta del ciclo de Krebs, formando acetil-CoA, sigue otro tipo de vía, ¿no? Por eso decimos que no sigue la misma ruta. El producto final, es decir, piruvato y glucosa, sí es la misma, pero el tipo de intermediarios metabólicos que se forman y el tipo de enzimas son diferentes. Por eso decimos que no es exactamente el proceso inverso. Los productos finales de piruvato y glucosa sí son idénticos, pero los caminos que siguen son diferentes. Entonces acá hay otro tipo de reacciones que no ocurren en la glicólisis, ¿no? Por ejemplo, esta formación del piruvato y el oxalacetato no era parte de la glicólisis, pero en la gluconeogénesis sí se producen, ¿no? Entonces estos son reacciones que ocurren diferentes, son reacciones nuevas que aparecen, que no era el proceso inverso de cuando veíamos la degradación de la glucosa. Por ejemplo, la formación de piruvato para oxalacetato no formaba parte de la glucólisis, ¿no? O el proceso inverso tampoco. La formación de la fosfonol piruvato a partir del oxalacetato es una reacción también distintiva de la gluconeogénesis, y la formación de la glucosa 6-fosfato también es una reacción diferente que no ocurría en la glucólisis, y que finalmente es la formación de glucosa, ¿no? Que la finalidad, el inicio y el final sí es común, pero las rutas que siguen, las reacciones químicas, sí son diferentes, ¿no? Siguen otro tipo de rutas. Entonces, glucólisis es cuando a partir de la glucosa quiero obtener piruvato, y gluconeogénesis es el proceso reverso, pero siguiendo otra ruta metabólica diferente, ¿no? Rutas metabólicas que no se activaban en la glucólisis. Este tipo de rutas no era la misma que se activaba en la glucólisis. Ahora, ¿qué estrategia regulatoria? Acá tenemos estas dos enzimas, la piruvato carboxilasa. ¿Qué estrategia regulatoria utiliza? Acá tenemos nuestra clásica mitocondria, tenemos el citosol, tenemos qué es lo que ocurriría en un proceso aeróbico. En un proceso aeróbico sabríamos que por glicólisis, una vez que la glucosa entra, se va a degradar, fosfonol piruvato y entra. Y acá, en condiciones aeróbicas con abundante glucosa, se produce el ciclo de Krebs dentro de la mitocondria.
dentro de la mitocondria. Pero acá ocurre que luego, pero en ausencia de glucosa, entonces esta vía ya no se daría, sino que se gastaría el malato que se encontraría en la mitocondria, saldría y produciría las reacciones de gluconeogénesis. Y acá tenemos dos puntos de control, el punto de control de la serina y el punto de control del gliceraldehído trifosfato a este nivel. ¿Cómo se controla esto de acá? Porque en vez de producir que siga esta vía, también podría seguir la síntesis de serina a nivel de este metabolito, o a nivel de este metabolito de gliceraldehído trifosfato. Podría no continuar y podría interrumpirse para formar los triglicéridos o grasas, ¿no? Y el otro punto viene en este nivel, cuando estoy recuperando la cantidad de glucosa, podría no seguir formando glucosa, sino podría seguir el punto de la glucogénesis para formar glucógeno, o podría seguir la glucosa por las vías de las pentosas fosfato para formar otro tipo de intermediarios. Y entonces esa es una manera de interrumpir o de regular la ruta de la gluconeogénesis, ¿no? Que era a partir del malato que sale de la mitocondria hacia la dirección de la glucosa. Se pueden interrumpir a nivel de la serina y a nivel de la glucosa 3-fosfato, y de última manera a nivel de la glucosa 6-fosfato. Ahora, ¿cuál es la interconexión? La interconexión entonces viene cuando no cumplimos esto de acá, cuando no tenemos. ¿Cuáles son las interconexiones? Vienen de las otras fuentes que no son piruvato. Una fuente era piruvato, pero teníamos además otro tipo de fuentes. Tenemos el oxalacetato, el piruvato, y tenemos el lactato, que viene por medio de transportadores, y la alanina también viene de fuera, de la célula viene adentro. La célula, y la glutamina también, es otras fuentes externas. Y esto se puede conectar, por ejemplo, con la síntesis a ciertos niveles, por ejemplo, al nivel de la fosfoglicerato, se puede interrumpir para producir otro tipo de aminoácidos y ya no continuar con la ruta hacia la formación de la glucosa, sino puedo producir este tipo de aminoácidos como la serina, la glicina o la cisteína, o a partir del gliceraldehído 3-fosfato o los lípidos, el glicérido. Y entonces sale de la ruta del metabolismo de los carbohidratos, puede entrar a la ruta del metabolismo de los lípidos, o este proceso de gluconeogénesis puede entrar a la ruta del metabolismo de los nucleótidos, o a nivel de acá de la fructosa 6-fosfato para las vías de las pentosas y formar también nucleótidos. Entonces, a partir de carbohidratos también podemos formar otro tipo de biomoléculas, como los lípidos y los nucleótidos. Y así se interconectan. ¿Cuáles son las enzimas principales? Hemos visto varias enzimas, pero las principales son la fructosa 1,6-fosfato. Acá están sus inhibidores alostéricos. Tenemos el piruvato carboxilasa con su inhibidor. Y tenemos la regulación también hormonal, ¿no? Así como teníamos que se puede regular estas enzimas por inhibidores alostéricos, también se puede regular a nivel hormonal, ¿no? Por ejemplo, siempre el glucagón va a disminuir, mientras que la insulina va a favorecer. La insulina favorece las enzimas implicadas en la formación. Y tenemos también para esta enzima fosfonol piruvato carboxilasa, tenemos la transcripción, que es por el cortisol. El cortisol es una enzima, una hormona que tiene acción sobre el núcleo, es decir, actúa a nivel de la transcripción. El citosol hace que factores de transcripción se dirijan hacia el núcleo y con esto potencia esta acción para esta enzima. En condiciones, por ejemplo, de estrés se eleva normalmente el cortisol, o en condiciones de ayuno también podría activarse esto de acá, que tendría una acción similar al efecto de la insulina, ¿no? Que es acelerar la reacción. Entonces,
¿bajo qué condiciones se activa la gluconeogénesis? Ayuna. En caso de ayuno prolongado, porque si fuera un ayuno corto se activaría la glucogenólisis. Esto es para ayunos cortos, es decir, no sé, de menos de 8 horas. Pero si fuera de 12 horas a más, Gluconeogénesis. ya se activa la gluconeogénesis. ¿Y cuáles son los sustratos? Existen varios sustratos gluconeogénicos. El más común de todos es el piruvato. ¿Cuáles son los otros sustratos? Hay varios, ¿no? Alanina, ¿qué más? Otro sustrato gluconeogénico sería el aspartato, otro el lactato, otro viene de la lipólisis, también viene otro sustrato, ¿no? El producto de la lipólisis sería el gliceraldehído 3-fosfato. Esos son sustratos gluconeogénicos. Entonces, y el otro es el oxalacetato, ¿no? También oxalacetato, porque luego del piruvato se puede formar oxalacetato. Y luego el malato, que el malato, debido a que ya no puede formar el ciclo de Krebs, el malato del ciclo de Krebs entonces sale de la mitocondria y se puede utilizar como un sustrato gluconeogénico. Porque el ciclo de Krebs solo se produce cuando hay abundancia de glucosa o abundancia de oxígeno. Entonces el malato también puede ser un sustrato gluconeogénico. Y así como los aminoácidos de las enzimas aminotransferasas, ¿no? Tanto la alanina como el aspartato también pueden ser sustratos gluconeogénicos. Ahora tenemos un caso. Acá tenemos que María es una mujer de 30 años, embarazada de 28 semanas, asiste a un retiro religioso por el cual decide participar en un día de ayuno. Solo el bebé agua durante más de 16 horas. A mitad del día comienza a sentir mareos, producto de la debilidad y dificultad para concentrarse. Nota que los movimientos de su bebé han disminuido y decide consultar a un obstetra. En la consulta, los resultados del laboratorio muestran una disminución significativa de la glucosa, mientras que su examen físico revela un ritmo cardíaco fetal estable, pero algo más lento de lo habitual. El obstetra le recomienda interrumpir el ayuno y que introduzca de nuevo alimentos ricos en carbohidratos y proteínas en pequeñas porciones. La pregunta es, ¿cómo el cuerpo de María ha priorizado sus recursos durante estas 16 horas de ayuno para mantener la salud del feto? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cómo han priorizado sus recursos energéticos? ¿Han pasado cuántas horas? 6, ¿no? Si era un rango bajo, podríamos decir unas 6 horas, máximo 8, ¿no? Pero si es más de 12 horas, ya estamos en proceso de gluconeogénesis, ¿no? Ahí entonces se está utilizando otros productos. Y como está embarazada, no solo ella estaría gastando productos, sino ella gasta el doble de productos. Por lo tanto, tiene que estar realizando la gluconeogénesis. Y producto de la gluconeogénesis también, digamos que no es una condición ideal, sobre todo para una embarazada, porque tendría ciertos déficits. Y los síntomas que estamos viendo son productos de esa prioridad. Ahora, ¿qué tipo de recursos estamos hablando? Cuando hablamos de recursos, es el proceso metabólico, sabemos que se va a activar la gluconeogénesis. Pero ¿qué tipo de sustratos me refiero? ¿Qué tipo de sustratos va a consumir su cuerpo? Va a consumir primero los ácidos grasos, ¿no? Va a consumir los ácidos grasos de su cuerpo, va a comenzar a disminuir los aminoácidos de su cuerpo. Al inicio, por ejemplo, tenía cierta cantidad de alanina disponible, poco a poco va a disminuir la cantidad de alanina, va a disminuir la cantidad de gliceraldehído o de glicerol, va a consumir la cantidad de acetato, la cantidad de lactato, y todos los metabolitos van a comenzar a disminuir hasta cierto punto, ¿no? Que ya no estén disponibles. ¿Ya? Cuando ya no estén disponibles ya comienzan a activarse otras vías, pero en general vamos a decir que eso ya no es saludable. Por eso le recomiendan que consuma carbohidratos y proteínas en pequeñas, porque sabemos que las proteínas contienen también
ciertos aminoácidos que son glucogénicos, ¿no? Esos aminoácidos glucogénicos es lo que va a favorecer que pueda recuperarse y tener la suficiente cantidad de energía o glucosa, ¿no? Entonces en ayunos breves lo que se va a activar, lo que se va a favorecer es la glucogenólisis, ¿no? Es la degradación del glucógeno. Glucogenólisis de glucógeno a glucosa en condiciones leves. Y en ayunos prolongados, como el que vimos en el caso, se activa la gluconogénesis, la formación de glucosa a partir del piruvato o oxalacetato. El aumento de niveles de glucosa entonces se reemplaza por la glucogenólisis era al inicio, en las primeras horas, y luego se reemplaza luego por glucogénesis. En aumento, cuando la persona vuelve a alimentarse, es decir, cuando la persona estuvo en ayuno y luego vuelve a comer, entonces, como estaba en ayuno, teníamos bastante gluconogénesis, ¿no? Pero ahora como ha vuelto a comer, esto de acá ya no hay, ni la glucogenólisis ni la gluconogénesis, se activa otra vez la glucogénesis. Entonces hay un cambio de las rutas metabólicas, ¿no? De forma resumida vamos a dejar esto de acá, que las primeras 48 horas, toda la glucosa consumida que se encuentra circulando en el torrente sanguíneo en forma de glucosa o en forma almacenada, en forma de glucógeno, disminuye, se consume hasta que ya no haya nada, disminuye la glucosa y la insulina, aumenta el glucagón. Recordar que estas dos hormonas, la insulina y el glucagón, tienen efectos opuestos, con la finalidad de la insulina es hacer que la glucosa entre a las células, o también la finalidad de la insulina es degradar el glucógeno para producir glucosa, mientras que el glucagón va a tener la acción opuesta, ¿no? Si la insulina degradaba el glucógeno en las primeras horas para producir glucogenólisis, el glucagón hace la acción opuesta, ¿no? Como inhibe que se degrade el glucógeno y más bien activa la glucogénesis, ¿no? El aumento del glucógeno tendría la acción opuesta. Y entonces, ¿dónde ocurre esta reacción? Principalmente la gluconogénesis ocurre a nivel del hígado, ¿no? Casi el 90%, y el resto ocurre en el riñón. Acá hablamos de la proteólisis muscular, que es lo que ocurre luego de un proceso tan prolongado, que como tiene que buscar fuentes alternativas de glucosa, las fuentes alternativas vienen de sustratos gluconogénicos. ¿Cuáles son los sustratos gluconogénicos? Ciertos aminoácidos son aminoácidos glucogénicos y los aminoácidos se activan por proteólisis de los músculos. Esto quiere decir de que si el ayuno es muy prolongado, sigue más de un día, entonces los músculos comienzan a degradarse y a producir los aminoácidos necesarios, ¿no? Y también viene del tejido adiposo. Entonces en ayunos muy prolongados se va a activar sobre estas dos, proteólisis o degradación de los músculos, de las proteínas de los músculos, y la lipólisis, ¿no? Los triglicéridos se rompen, se hidrolizan, se libera el glicerol, y el glicerol es un sustrato que se obtiene entonces. Este sustrato de glicerol, producto de la degradación de los lípidos, va a ser introducido para formar la glucólisis, ¿no? Para formar la gluconogénesis. Este proceso se conoce como beta-oxidación, la beta-oxidación mitocondrial. Entonces es formación de fragmentación de estos triglicéridos para obtener los ácidos grasos y luego otros productos intermediarios conocidos como cuerpos cetónicos. Y estos de acá, estos cuerpos cetónicos pueden introducirse al ciclo de Krebs, ¿no? Para el ciclo de Krebs quiere decir que se va a formar este ATP y este NADPH para formar energía. Entonces, pero este ciclo de Krebs no se activa producto de la glicólisis, ¿no? Porque estamos en un ayuno prolongado. Y en un ayuno prolongado ya no hay fuente de glucosa. Como el ayuno es más de 24 horas, ya no hay fuente de glucosa, y la fuente, los sustratos para el ciclo de Krebs, ya entonces no vienen de la glucosa, sino vienen de la degradación de los ácidos grasos por medio de un proceso conocido como beta-oxidación. ¿Y qué pasa a partir del tercer día? A partir del tercer día, supongamos que el ayuno se prolonga, no pasa una hora, pasan 2 días y el ayuno sigue. En este caso, ya no ocurre el ciclo de Krebs,
por más que ya no ocurre la lipólisis del ciclo de Krebs, el ciclo de Krebs es la fuente de energía que tiene las células. Lo que ocurre es que el oxalacetato se gastó. ¿En qué se gastó el oxalacetato? El oxalacetato se gastó en formar los compuestos, la glucosa, porque el oxalacetato es un intermediario de la gluconeogénesis. Entonces se consumió el oxalacetato, como si el oxalacetato es el primer metabolito necesario para la producción del citrato e iniciar el ciclo de Krebs. Cuando ya no hay oxalacetato, entonces está ausente y ya no puede ser utilizada en la gluconeogénesis. Falta glucosa en el cerebro, ya el cerebro es el principal consumidor de glucosa y entonces la principal fuente de energía va a ser de lípidos, ya no de glucosa ni tampoco de la gluconeogénesis, porque ya se perdió el oxalacetato, se consumió todo el oxalacetato que había disponible en las células, se consumió en los primeros 2 días de ayuno, se inhibe el ciclo de Krebs y estos productos son exportados en la sangre, conocidos como acetoacetato, ¿no? Este es una molécula de un cuerpo cetónico, ¿no? que hemos hablado, y esto de acá va a dar cierta energía, no proporciona, sino proporciona la tercera parte, ¿no? de la energía que requiere el cerebro. Por lo tanto va a haber un déficit de energía porque solo proporciona, es mucho menos eficiente, y luego ya ¿no? se inhibió la gluconeogénesis y se comienza a evitar el deterioro, ¿no? Esto lleva a un deterioro energético de las proteínas y las células ya pueden entrar en un proceso de muerte porque ya son más de 3 días de ayuno, ¿no? Y ya ciertas células ya inhiben sus procesos metabólicos y ya comienzan a morir luego del tercer día de ayuno. Esta es la última para cerrar. La última para cerrar es cuál es el efecto de esta a nivel hormonal de la glucosa. Tenemos la insulina y el glucagón. Entonces la glucosa, ¿cuál es la acción de la insulina? Es hipoglicemiante. ¿Qué quiere decir que es hipoglicemiante? Que va a disminuir la concentración de sangre en la sangre. Es decir, que toda la glucosa que está circulando en sangre, la insulina lo que va a hacer es aumentar a nivel de estos receptores GLUT o la misma activa ciertos receptores que se unen a la insulina, y estos receptores hacen que la glucosa que está en el torrente sanguíneo entre dentro de la célula. Esa es la finalidad de esta hormona llamada insulina, ¿no? Que la glucosa del torrente sanguíneo disminuya de la sangre y entre a las células. Por eso cuando hablamos de resistencia a insulina, quiere decir que la insulina ya no ejerce su función, ¿no? Su función de la insulina es disminuir la glucosa en sangre, pero en una resistencia a la insulina, es decir, la insulina ya no ejerce la función y por lo tanto la glucosa se queda circulando en la sangre, no logra entrar a la célula, entonces ya no ejerce esta función hipoglicemiante y si no se queda muy elevada en casos de resistencia, ¿no? Pero la función normal de la insulina es disminuir la concentración del torrente sanguíneo para que entre la glucosa dentro de la célula e inicie la glucólisis o degradación de la glucosa. ¿Y cuál es la función de estas hormonas? La hormona glucagón, adrenalina, tiroxina, cortisol y la hormona de crecimiento tienen la acción opuesta a la glucosa. Mientras estas hacen que la glucosa entre a la célula, lo que hacen estos de acá es aumenta la concentración de glucosa en el torrente sanguíneo. Aumenta la concentración. Por ejemplo, el cortisol tiene una acción degradativa que lo que hace es, si este de acá pues, hace que entre, esto va a favorecer capaz la glucogénesis o la tiroxina o la adrenalina o el glucagón. Esto va a aumentar la concentración de glucosa en el torrente sanguíneo. Entonces ambos tienen acciones opuestas, ¿no? Está relacionado con la concentración de glucosa en el torrente sanguíneo. La insulina lo disminuye y las otras, como el cortisol o el glucagón, lo aumentarían. Y hasta ahí nomás, con eso cerramos la clase de hoy. Vamos para la siguiente clase.